clima controla nuestro mundo, nos trae vida, muerte y destrucción. Hay que seguir, no pasa nada. Dios mío. ¡Es una locura! Vaya. Clima letal vuelve a lo grande. Esta vez traemos las peores catástrofes naturales. Uno de los momentos más aterradores de mi vida. Devastadores terremotos. Yo ahí vi pasar toda mi vida. Yo pensé que ya no la iba a lograr. He visto derrumbarse un edificio entero. Parecía una película. Y volcanes. Mi mayor sueño hecho realidad. A través de las propias grabaciones de los protagonistas. ¡Vamos a morir, tío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Aléjate de la ventana! ¡Ahora! Reviviremos sus angustiosas historias. Recuerdo que pensé, la he visto morir. Saqué el piloto que llevo dentro para salir pitando. Pensé que me quemaría vivo. Nos enfrentamos cara a cara con la madre naturaleza. ¡Es una locura total! Y presenciamos de cerca ¡Te tengo! el poder devastador de los elementos. La montaña venía por nosotros. ¡La riada está aquí! ¡Parece el infierno! Fue terrorífico. Nunca en mi vida había experimentado algo así. ¡Agachaos! ¡Ya! Clima letal. En el episodio de hoy, ¡Madre de Dios! un tornado sin precedentes desgarra el corazón de una ciudad estadounidense. ¡Madre mía! Me asusté. Empecé a llorar. No me podía creer que no supiese dónde estaba. Una insólita tormenta en Sudáfrica destruye un superpetrolero. ¡Id abajo! ¡Abajo! ¡Chocaremos con la grúa! Y una riada repentina arroja a un temerario por una cascada de 9 metros en Hawái. La fuerza del agua me empujaba hacia el fondo. Tu cuerpo simplemente cambia a modo supervivencia. ...27 de abril de 2011... Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos. Nos encontramos bajo riesgo máximo de tornados de gran intensidad. Tuscaloosa está en pleno centro. Es temporada de tornados y la ciudad se estremece con las sirenas, poniendo al estudiante universitario Ryan Chandler en alerta. Se sabía que el tiempo iba a empeorar. Lo habían estado avisando días atrás. Se avecinaba una tormenta. La policía circulaba con megáfonos y sirenas pidiendo a todo el mundo que permanecieran en casa. Se reforzó bastante el sistema de alerta. Sigue recto. Sí, sigue. En vez de hacer caso a las advertencias, Ryan sale a la caza del tornado con su compañero Nate Hewitt. Ninguno había visto nunca un tornado. Siempre había querido ver uno. Literalmente. Tenía en mi lista de objetivos encontrar el tornado. Antes de verlo, no tenía ni idea de su magnitud. En realidad, mis expectativas eran muy bajas. Ahí está. Sí. Ahí está. El impacto al verlo fue impresionante. Esa cosa es enorme. ¡Madre mía! Ante ellos tenían un enorme tornado EF4. ¡Dios! El segundo de mayor intensidad según la escala Fujita. ¡Madre mía! Propiciado por lo que los meteorólogos denominaron condiciones de tormenta perfecta. Éramos un par de imbéciles. Por eso nos vimos en esa situación. Está en la interestatal. Venimos de ahí. Tras contemplar este impresionante espectáculo, vieron que estaban en la línea de fuego.
No iba a derecha o izquierda, se hacía más grande y me di cuenta de que venía directo hacia nosotros. ¡Dios mío! Se veía la espiral. Algo tan grande, retorciéndose así, es increíble. ¡Maldita sea! Era una fuerza descomunal. No podemos volver. Nate, graba. Parecía algo sacado de una película. Era apocalíptico, incomprensible. Tenemos que seguir. No pasa nada. ¡Maldita sea! No estoy de broma. No sabemos si va a cambiar de dirección. No somos expertos. Con 2,5 kilómetros de ancho y vientos de más de 200 kilómetros por hora, el monstruoso tornado devoraba todo lo que encontraba a su paso. Al retroceder lo vimos con claridad. Se ven los escombros en el aire. Y conforme mirabas, te dabas cuenta de que no eran trocitos de madera. Eran partes de las casas de alguien, tejados, árboles. Dios mío. Pero ante todo eran las vidas de mucha gente las que estaban girando. Esta cosa lo ha destruido todo. Decenas de casas, decenas de propiedades de amigos, miles de recuerdos borrados del mapa. Jamás volveré a ver algo así en la vida. Madre mía. No sabíamos que estábamos captando algo histórico. A 5 kilómetros de distancia, cerca del centro de Tuscaloosa, Brad Lawrence, vecino de toda la vida, y su amigo Josh permanecen en vilo. ¡Ay, Dios mío! Teníamos noticias del tornado. Miraba a un árbol a lo lejos cuando vi que se acercaba. Cuando el árbol desapareció, supe que el tornado venía hacia nosotros. Deberíamos bajar al sótano. Cuando lo vi desaparecer, pensé, es el momento de bajar al sótano. Era como una enorme pared que venía directamente hacia nosotros. Era monstruoso, era insondable, imparable. El suelo empezó a temblar. Era como el estruendo de un tren que venía hacia nosotros. Parecía venir de todas partes. Se nos taparon los oídos. Estábamos tan cerca del centro de todo, y la fuerza era tan grande que sacaba el aire de la casa. Madre mía. Es una locura. Fue como una explosión, como si alguien hubiera soltado a Godzilla. Solo querías aguantar unos segundos más. ¡Vaya! Más adelante, sabremos qué sucedió cuando la casa de Brad recibió el impacto. Está encima. Y mientras el imponente tornado diezma Tuscaloosa, las víctimas desbordaron el hospital de la ciudad. Hubo numerosas víctimas, miles de heridos y una destrucción total. Como hemos visto, los tornados son uno de los fenómenos más violentos del planeta, capaces de destruir todo lo que encuentran a su paso. No hay dos tornados iguales. Por eso en Clima Letal os traemos algunos de los más bizarros y retorcidos. El volcán Sinabang, en Indonesia, está arrojando un flujo piroclástico. Pero es asombroso ver los tornados que siguen su estela. Estos torbellinos de gas y fuego pueden superar 1 kilómetro de altura. Los investigadores creen que siguen los principios de los tornados. El aire frío choca con el caliente y forman un embudo. Las mangas marinas, como podréis adivinar, son tornados que se forman sobre el agua. Hay dos tipos, tornádicas y no tornádicas. Las primeras comparten la fuerza destructiva de su equivalente terrestre, capaces de arrastrar seres humanos, animales e incluso pequeñas embarcaciones.
Cuando una gran manga marina toca tierra, como en Cayo Tortuga Verde en las Bahamas, es destructiva y aterradora. Sin duda, estos chicos pasaron un mal rato. Otro tipo poco común de tornado es el que se origina en incendios forestales. Se producen cuando el calor intenso y el viento fuerte se combinan formando remolinos de aire. Se unen en una estructura parecida a un tornado que absorbe escombros en llamas y gases combustibles. Una versión letal del coloso en llamas. Por último, de lejos, puede parecer un tornado normal en un día caluroso y húmedo en Rusia. Pero de hecho, es una enorme columna de mosquitos. Nadie sabe por qué, pero suele ocurrir después de una gran eclosión de huevos. Puede que no sea un tornado mortal, pero este es de los que muerden. 10 de octubre de 2017. El puerto de Durban, en Sudáfrica, está siendo azotado por una repentina y violenta tormenta. Todo esto se ha derrumbado. El periodista Andreas Mathios fue testigo de la destrucción de su ciudad natal. La ciudad estaba en estado de emergencia. El viento azotaba el edificio y lanzaba los enormes paneles de cristal de la parte alta a la carretera. Ese enorme volumen de agua estaba destrozando la ciudad. Era una locura, una auténtica locura. Mientras en el centro de la ciudad se desataba el caos, el puerto se había convertido en un infierno. Ráfagas de más de 300 kilómetros por hora habían dejado 4 barcos a la deriva y peligrosamente fuera de control. ¡Sí, es una locura! A bordo del Innes, uno de los mayores cargueros del mundo, el jefe de seguridad, Warren Gillett, se enfrentaba a una crisis total. Se podían surfear esas olas de lo grandes que eran. ¡Sujetaos! ¡Cuidado ahí! El viento en sí era tremendo. Básicamente era como un tifón. Nunca había visto algo así. Yo estaba a bordo del Innes. Las amarras de proa fueron las primeras en romperse. El viento hizo girar el barco casi 180 grados. Entonces se partieron los cabos intermedios. El viento nos empujó por el puerto. Había un buque de la Marina francesa. Casi nos llevamos su helicóptero. Aquello fue terrorífico. Era un infierno. Tras esquivar por los pelos al buque francés, el Innes estaba en rumbo de colisión con un carguero chino encallado en un banco de arena. ¡Cuidado! ¡Id a la parte de atrás! El buque chino llevaba 3 grúas a bordo. Cuando se produjo el impacto, las grúas golpearon nuestra estructura y los contenedores de la cubierta. ¡Id abajo! ¡Abajo! ¡Vamos a chocar con la grúa! No te imaginas qué pasará si el carguero colapsa. No era la velocidad, no fue solo un golpe, sino un empuje constante, un roce que rompía y hacía caer cosas. ¡Entra, entra! Les grité a los demás que entraran. Muchos estaban asustados. Tenían miedo de lo que podía pasar. Sin duda, la cosa no pintaba bien. Mientras los buques protagonizaban una terrorífica versión de los coches de choque, el Innes consiguió arrancar sus motores. Para arrancar los motores de un barco de ese tamaño,
Se necesitan entre 15 y 20 minutos, quizá media hora. Por desgracia no se puede arrancar y salir pitando como en un coche. Pusimos marcha atrás, obviamente para alejarnos de los demás barcos, y nos metimos en la zona fría, que está a la entrada del puerto. Encallamos, bloqueando la boca del puerto, y ahí fue cuando perdimos el timón. Para entonces el periodista Andreas había llegado al muelle para filmar el desastre. Tenemos un barco que se ha quedado atascado. Las condiciones del viento son muy traicioneras. Me encontré con ese enorme barco atravesado en la boca del puerto. Levanté la vista y pensé, espera, ¿qué es eso? Había un enorme agujero en la parte trasera del barco. Parecía reciente, se veía el interior del barco. Los remolcadores iban de un lado a otro en un tira y afloja, luchando por mantenerlo a flote. Un barco de semejante tamaño estaba a merced de las olas y el viento. Estábamos atrapados en la entrada del puerto y no podíamos ir a ninguna parte. Solo podíamos esperar a que el viento amainase. La tormenta de 2017 pasó a la historia de Durban. Murieron 14 personas y cientos perdieron sus hogares. Los daños ascendieron a 40 millones de dólares. En cuanto a Lines, al final fue liberado de la bocana del puerto y desde entonces ha sido objeto de importantes reparaciones. El propio capitán estaba desconcertado. No creo que ni él mismo, ni nadie en el barco, hubiera vivido algo parecido. Cuando la madre naturaleza ataca, estás a su merced. Espero que esto sea algo que solo pasa una vez en la vida. Cuando la madre naturaleza descarga su furia con fuertes vientos, a menudo convierte los objetos fabricados por el hombre en misiles mortales. Los vientos huracanados azotan el sudeste de Ucrania. Esta mujer se la juega al atravesar un aparcamiento. Y recibe el tremendo impacto de una ventana voladora. Se podría decir que es juego, set y partido para la madre naturaleza. Siguiendo en Rusia, ¿o es Ucrania? En la disputada región de Crimea, fuertes vientos azotan el Mar Negro. Aunque parezca un día perfecto, el viento puede ser un enemigo invisible. Sin previo aviso, madera. Por suerte para estos conductores, estos abedules secos se hacen añicos con el impacto, pero dejan destrozado el frontal del coche. En Krasnodar, estos peatones parecen bastante tranquilos en este amplio bulevar. Pero los árboles que se mecen al fondo dan una idea de la fuerza del viento. Milagrosamente, estas personas sobreviven por los pelos cuando el tejado cae segundos después de que pasen. En Estados Unidos, los increíbles reflejos del dueño de este perro le salvan de un impacto mortal. Las ramas derribadas por el viento pueden ser una auténtica pesadilla. El tronco cae como una lanza y no le alcanza por centímetros. El perro tendrá que esperar para su paseo. Puede que su dueño necesite sentarse un momento. A bordo de un coche moderno es fácil sentirse seguro, con elementos de seguridad como airbags y otras muchas protecciones. Pero los fabricantes de automóviles no contaban con la perversa madre naturaleza y sus ataques de altura.
Cuidado con ese cartel, se va a caer, se cae. Por suerte no hubo víctimas. Este es un buen ejemplo de publicidad que pega de verdad. A continuación, un esquiador es engullido por una grieta en los Alpes suizos. Rebotaba en los salientes. Me puse en lo peor. Y las crecidas torrenciales en Hawái amenazan con ahogar a un grupo de amigos. Miré a mi alrededor y vi que todo el mundo era presa del pánico. Madre mía, tío. Como ya hemos visto, en 2011, la ciudad de Tuscaloosa, en Alabama, literalmente volaba por los aires. Ahí está. A causa de uno de los tornados más potentes de Estados Unidos. Vuelve. No estoy de broma. Mientras avanzaba en su devastadora trayectoria hacia la ciudad, Brad Lawrence, un vecino de la zona, y su amigo Josh contaban con segundos para salvar sus vidas. Tenemos que salir de aquí, tío. La casa podría derrumbarse. Siempre tuve un plan en caso de que hubiera un tornado. Cogería los cojines del sofá y los tiraría al hueco de la escalera. Nos meteríamos abajo y eso nos protegería de los cristales. Esto es de locos. Es increíble. Los árboles volaban, golpeaban la casa, los cristales se rompían, la casa se hacía pedazos. Nos pareció una eternidad, pero solo duró 7 segundos. En verdad casi no tuvimos tiempo de asustarnos. ¡Dios mío! El porche ha desaparecido. Brad y Josh escaparon de milagro con algunos moretones y cortes menores. Pero su casa no salió bien parada. Cuando volvimos arriba, lo primero que vimos fue la ventana rota de la cocina y el porche que ya no estaba unido a la casa. Hay un agujero en el tejado. Hay muchos agujeros. Solo había árboles, muchos árboles. Había árboles tirados por todas partes. La casa de Brad estaba protegida en una hondonada, por lo que no sufrió daños catastróficos. Pero cuando subió a un terreno más elevado, la escena era increíble. Estaba arrasado. Todo había desaparecido, todas las casas. Solo quedaron los cimientos y algunos de ellos estaban levantados. Era el escenario de una película. Y era surrealista. Simplemente devastación. Me perdí en mi ciudad natal. No podía encontrar ningún punto de referencia que me ayudara a determinar dónde estaba. Me asusté. Tuve que detenerme y empecé a llorar. No me podía creer que no supiese dónde estaba. Momentos después de que el tornado golpeara a Brad, se dirigió directamente al hospital de la ciudad. La enfermera Sharon Oakley estaba de guardia en urgencias. Estábamos atendiendo a una niña de 2 años conectada a un respirador. El director abrió la puerta y dijo: preparaos, un enorme tornado se dirige hacia nosotros. Está a 1 kilómetro de aquí, así que preparaos. Se podía ver la oscuridad y los escombros por todas partes. Probablemente fuera lo más aterrador que cualquiera habíamos visto en la vida. No sabíamos si ese iba a ser el final. Nos pusimos sobre la niña para protegerla porque eso es lo que hacemos. Aguantamos hasta que pasó el tornado. Hubo un silencio extraño e inquietante durante los minutos siguientes. El doctor Crawford convocó a todo el personal y dijo: el tornado ha destruido gran parte de Tuscaloosa. Habrá miles de heridos, cientos de muertos.
Nos dijo, preparaos porque va a ser una noche larga. Dios mío, mira los daños. Los inexpertos cazatormentas Nate Hewitt y Ryan Chandler fueron de los primeros en ver el tornado. Ahora son testigos de su salvaje brutalidad. ¿A dónde vamos ahora? Dios mío. Mira los destrozos. Mira. Dios mío. Fue surrealista. Parecía algo sacado de una película. Era apocalíptico. Es incomprensible. Lo rápido que pasó todo de la normalidad al desastre. Entonces nos detuvimos y fue cuando la mujer subió al coche. ¡Hola! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡Dios mío! Estaba comprensiblemente angustiada y gritaba llamando a su perro. El perro murió. ¡Dios mío! ¡Mi perro ha muerto! ¡Dios mío! Entonces Ryan dijo: hay un montón de personas que necesitan ayuda. La dejamos en el coche e intentamos ir a ayudar a más gente. El mortífero tornado no había perdonado nada ni a nadie. En el hospital, Sharon se veía desbordada por el gran número de víctimas. La gente dejaba a los heridos en las camillas, en las puertas, personas con heridas graves. Estaban destrozados, con extremidades rotas y objetos incrustados en la cabeza. Recuerdo estar allí pensando, ese es el mejor amigo de alguien y el hijo de alguien. Eso te toca el corazón. Haces lo que tienes que hacer en ese momento, te recompones y luego te vienes abajo. Si pienso en una zona de guerra, creo que es lo más cerca que he estado de una. El 27 de abril de 2011 quedará grabado a fuego en la memoria de Tuscaloosa. Hubo 65 muertos y más de 1000 heridos. Destrozó el corazón de la ciudad, pero no su alma. Inmediatamente después, y los días, semanas e incluso meses siguientes, no importaba de qué color eras, tus creencias, procedencia o fortuna, todo el mundo ayudaba sin ni siquiera pedirlo. Eso me hizo sentir muy orgulloso de Tuscaloosa y de Alabama en general, porque el apoyo llegó de todas partes. Para Ryan, el amigo de Nate, esta desgarradora experiencia y ayudar a la ciudad a recuperarse cambió su vida. Fue mi tía quien me sugirió que me hiciera bombero. Esa era mi vocación. El tornado me enseñó que lo que realmente tenía que hacer con mi vida era ayudar a la gente y a la comunidad, devolver lo que me habían dado. Maui, la idílica isla de Hawái, es un lugar donde los turistas toman el sol y escapan de las preocupaciones. En agosto de 2015, el instructor de buceo, Sean Steininger, llevó a algunos amigos de aventura a una impresionante cascada de 9 metros. Pero la cosa dio un giro escalofriante. El día amaneció soleado, radiante y despejado. Estaba con mis amigos en una camper. Estaban de vacaciones y queríamos pasar un día agradable. Paramos en el camino. Íbamos en dirección al sendero, hacia el arroyo. Llovía un poco, pero no mucho. No era un aguacero ni nada. A los 20 minutos paró. Llegamos a la cascada y todo el mundo se puso el bañador. Mi amigo AJ y yo subimos. Yo quería llegar más alto. Sabía que había un saliente para saltar por encima de la cascada. Mis amigos habían sacado las cámaras y el dron, así que decidí vadear hasta el centro de la cascada. Aunque Sean no lo sabía, la lluvia había desatado una reacción en cadena fatal. La red de arroyos canalizaba el agua hacia el cauce principal, causando una crecida repentina y mortal.
Solo estaba haciendo el tonto delante de la cámara. Empecé a cruzar. El agua me llegaba a la rodilla. Nada. Me extrañó, pero no era para tanto. Seguí agarrándome a las rocas, abriéndome paso lentamente. El agua me empujaba cada vez más. Y yo seguí subiendo, pero venía cada vez más rápido. Era cada vez más profundo. El agua empujaba cada vez más, ya casi me llegaba al cuello. Seguí subiendo. Me llegó a la cara y me empujaba tan fuerte que supe que iba a caer. Justo detrás de mí había un enorme salto de agua. Básicamente, rocas gigantes. El agua oscura me lanzó al precipicio. Me golpeé el tobillo con una roca. Empecé a girar hasta que caí hasta el fondo. El agua me empujaba hacia abajo. Estaba dando vueltas y vueltas, como si estuviera en una lavadora. Es como si tu cuerpo cambiara al modo de supervivencia. Necesitas nadar, sacar la cabeza del agua. Estaba viendo la luz al final del túnel. Y entonces me escupió a un lado. Estaba en la superficie, impactado por todo lo que me acababa de pasar. La serenidad de Sean y su formación como instructor de buceo desempeñaron un papel crucial en su supervivencia. Pero enseguida él y sus amigos se vieron inmersos en una catástrofe mayor. La furiosa crecida amenazaba con arrastrarlos por una cascada aún mayor, de 30 metros. Miré a mi alrededor y vi que todo el mundo era presa del pánico. Entonces, me di cuenta de que era un problema mucho mayor que el simple hecho de caer de la cascada. Básicamente, estábamos atrapados en ese agujero dentro del valle. El camino que cruzamos para llegar a la cascada estaba cortado por la enorme cantidad de agua que bajaba. Estaba con la adrenalina a tope. Un hombre y su mujer, que nos habían seguido, se quedaron atascados al intentar cruzar el arroyo de vuelta. Él tuvo que empujarla hacia el otro lado, y eso le hizo caer al agua. Bajó tan rápido que estuvo a punto de caer por la cascada más grande. Al final, Sean y sus amigos consiguieron ponerse a salvo y avisar a un helicóptero de rescate para que los sacara de allí. Pero el hecho de haber salvado la vida por los pelos fue toda una lección. Fue un alivio que acabara aquella locura. Hubo mucho que asimilar en poco tiempo. Sinceramente, me reí. Lo que acababa de pasar era ridículo. Todos estábamos sanos y salvos. Me rompí un pie, pero eso fue lo peor. Cuando llegamos a la furgoneta, me disculpé. Les dije, siento haber estado a punto de mataros a todos. Os lo compensaré. Mientras gastamos millones para disponer de las previsiones meteorológicas más precisas y actualizadas, los pobres animales quedan abandonados a su suerte. En los bosques anegados de Victoria, Australia, Oh, pequeñín. un adorable koala se ha quedado atrapado en un árbol. Por suerte, unos jóvenes estudiantes acuden en su ayuda. Madre mía. Esto demuestra que ser mono tiene sus ventajas en el reino animal.
Vamos, pequeñín, sal. Ya en tierra firme, el koala se marcha sin dar las gracias. Eso es lo que yo llamo ser un cara dura. Siguiendo en Australia, una pitón busca cobijo frente a las altas temperaturas. Nos han avisado por un par de pitones diamantinas. Hay una más pequeña. Probablemente se han estado apareando. La hembra parece que se ha ido, pero el macho sigue aquí. A ver cómo está. Las pitones diamantinas suelen enfadarse si se les molesta durante la siesta, así que es mejor ir con cuidado. Eso es. Muy bien. Mira, quiere entrar en la bolsa. Una captura de manual. Ni siquiera he tenido que intentarlo. Es una forma impresionante de encantar a una serpiente. Bueno, me falta liberarla en el sitio adecuado. Pero ya está. Ojalá siempre fuera así de fácil. No solo las pitones consiguen rescatarse a sí mismas. Voy a tener que bajar. En Brasil, este hombre decide salvar una de las 7 vidas de este felino. Vamos bajando. Pero todo es en vano. ¡Escapó! Esto demuestra que no se puede acorralar a un gato. El ciclón Debbie azota Queensland, en Australia. La madre naturaleza en su estado más feroz. Si sufrís de aracnofobia, no miréis. Las arañas corren a refugiarse en la pierna de este hombre. Espeluznante. Los tiburones tienen fama de ser los asesinos más despiadados del océano. Es una fama inmerecida que vamos a desmentir ahora mismo en Clima Letal. Después de una tormenta en la costa de Florida, este tiburón a simple vista parece estar acosando al buceador. Pero resulta que tiene un anzuelo clavado en el vientre que el hombre le extrae. Para mostrarle su gratitud, el supuesto asesino le roza con el hocico en señal de agradecimiento. Estación de Saas-Fee, en los Alpes suizos. Es un bonito día de noviembre de 2016. Jamie Malner y su hermano Jack estaban esquiando en un famoso glaciar plagado de peligrosas fisuras, algunas de cientos de metros de profundidad. Hay una ladera bastante empinada y está plagada de grietas por debajo. Ten cuidado y mantente en las pistas. En general, las grietas son muy peligrosas. De ahí es difícil salir bien parado. Cada año mueren unos 100 esquiadores en los Alpes europeos, muchos devorados por las mortíferas fisuras. Lo que hace que sean especialmente letales es que estos abismos pueden estar ocultos bajo una fina capa de nieve. Quédate en las pistas, porque hay grietas debajo. Sabíamos que había una vía sin grietas. Así que ese era mi objetivo. Me deslizaba por las pistas y me movía un poco a la izquierda para pillar algo de nieve fresca. Empecé a notar que había agujeros. Entonces me di cuenta de que no estaba en la zona segura.
Intenté girar a la derecha con todas mis fuerzas y entonces me caí. Di como una voltereta. No podía ver nada. Iba rebotando en los salientes. Cuando me di cuenta de dónde estaba, pensé lo peor. ¿Voy a morir? ¿Me quedaré atascado? ¿O me voy a partir el cuello o la espalda? Jack, estoy en una grieta. A poca distancia, el hermano de Jamie observa sin dar crédito. Estaba bajando y le vimos girar y caer en la grieta. Hubo como una fracción de segundo en la que realmente no sabíamos qué pasaba. Creo que esa fue la parte más inquietante. Sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bastante abajo. Milagrosamente, a pesar de caer casi 20 metros, Jamie estaba ileso, pero no fuera de peligro. Estaba algo inquieto, porque no estaba seguro al 100% de que la parte donde estaba fuera sólida, o si era un puente de nieve que podría caer conmigo encima. Las grietas tienen forma de V, se estrechan a medida que te adentras en ellas, y creo que lo que más miedo da es quedarse atascado a medida que se derrite el hielo a tu alrededor con el calor. Te hundes más y más en la grieta. Es una muerte bastante espantosa. Sí, puedo moverme. Tengo bastante espacio. En realidad, en la que caí tenía forma de A y aterricé sobre nieve blanda. No creo que vaya a caer más. Estoy bien, solo voy a necesitar mucha ayuda para salir. Ha caído mucha nieve. Ha sido horrible. ¿Estás bien? Sí. Creo que me quedaré quieto. Durante las siguientes 2 horas, Jamie se vio obligado a esperar en su tumba helada a que llegara un equipo de rescate de montaña. Creo que debería colgar los esquís después de esto. Con tiempo, simplemente se relajó en su gélido refugio. Obviamente, quería salir lo antes posible. Allí abajo estás muy solo, no hay apenas ruido. Es bonito, es como un mundo extraño. Estaba escuchando música con mi teléfono, simplemente escuchando algo agradable. Pensé, soy idiota. Si me quedo sin batería por estar escuchando música y la radio falla, sería absurdo. Hubiera sido preocupante si hubiera estado herido. Habría sido una carrera contrarreloj. Hace mucho frío ahí, pero solo era cuestión de esperar a que viniera un equipo de rescate. Al final, cuando llegaron, la extracción de Jamie de las entrañas de la tierra fue, por suerte, sencilla. Todo lo que hicieron fue bajar una cuerda. Me sujeté y entonces los chicos me subieron. Llegué arriba, completamente ileso, y el sanitario me miró como diciendo: vale, esto no pasa muy a menudo. No podría haber ido mejor. Muchas gracias, chicos. Tras superar su angustioso roce con la muerte, cuando Jamie se lanza hoy a las pistas, se muestra bastante más cauteloso. Ahora intento tener más cuidado. Ha cambiado mi forma de ver el esquí. Me fijo en dónde están las cosas y soy más prudente. Supongo que lo que ha cambiado es que sé que no quiero volver a pasar por eso. No creo que tenga tanta suerte la segunda vez. Conducir es la actividad más peligrosa para la mayoría de nosotros. Pero si a eso le añadimos nieve y hielo, el resultado puede ser desastroso. En la invernal Montana, Estados Unidos, un camión de 18 ruedas se desliza peligrosamente. Y
se despeña por un talud de 15 metros. El camión está destrozado, pero al menos los limpiaparabrisas siguen funcionando. En Magnitogorsk, Rusia, hay que estar bien alerta. El golpe puede venir de cualquier parte y de la forma más inesperada. Girar o detenerse en estas condiciones es prácticamente imposible. Lo que permite a este coche convertido en bola de bolos anotar un golpe directo. Cualquiera diría que en la región de Crimea la gente está acostumbrada a lidiar con condiciones adversas. Pero este grupo no ha montado los neumáticos de invierno, por lo que incluso una ligera pendiente puede iniciar una desastrosa reacción en cadena. Estos curiosos se acercan a echar un vistazo y por poco no son aplastados. Como prueba de que no ha sido casualidad, otro vehículo se une a la fiesta. Cuando la visibilidad se reduce a pocos metros y las carreteras están cubiertas de una gruesa capa de nieve, los adelantamientos son poco recomendables. Y este es el motivo. Por increíble que parezca, todos los implicados en estos accidentes vivieron para contarlo. En este episodio, hemos visto a la madre naturaleza en sus peores momentos. Y hemos comprobado lo impotentes que somos. Desata su furia, destruye y se ríe en nuestra cara. En el próximo episodio más, porque el clima no se detiene ante nada.